Bueno, hola a todos. Hoy en este capítulo nos toca ver la regulación de la presión arterial. Bien. Bueno, la presión en sí, la que va a medir es fuerza sobre superficie. ¿Sí? Entonces la presión arterial va a medir la fuerza que se aplican en las paredes de las arterias. La fórmula de la presión arterial va a ser gasto cardíaco por resistencia vascular sistémica. Y a su vez tenemos los determinantes de gasto cardíaco, tenemos volumen sistólico, que sus determinantes son la precarga, la poscarga y la contractilidad, y la frecuencia cardíaca. Y a nivel de la resistencia vascular sistémica vamos a tener la longitud del vaso, la viscosidad y el radio. Cuando un líquido se desplaza en un tubo, la resistencia al flujo va a estar dada tanto por las propiedades del fluido como las del tubo. Bien, acá dejo como recuerdo lo que es la ley de Poiseuille, el número de Reynolds, que va a estar dado por velocidad, por el diámetro del vaso, por la densidad del líquido, sobre la viscosidad. Este número de Reynolds, según su valor, nos va a dar si el flujo va a ser laminar, ¿sí?, o turbulento. Bien, y después tenemos esta otra formulita de la resistencia al flujo, que va a estar dada por la longitud y la viscosidad, y va a ser inversamente proporcional al radio a la cuarta. Por eso es muy importante siempre nosotros tener en cuenta el radio. Bien, ahora vamos a hablar de lo que es la regulación, obviamente, de la presión arterial, que vamos a tener mecanismos que nos van a regular la presión en el corto plazo y otros en el largo plazo. Bien. A nivel del corto plazo, los principales van a ser los receptores, ¿sí? Van a ser el mecanismo más importante que va a proporcionar regulación de corta duración en la presión arterial. Es un sistema de control de operación continua que hace ajustes de manera automática para evitar alteraciones en el corazón o que los vasos pueden causar grandes cambios en la presión arterial promedio. Es un sistema de retroalimentación negativa. ¿Cuáles van a ser los componentes del reflejo? Vamos a tener receptores sensoriales, la vía aferente, el centro de integración a nivel del sistema nervioso central, la vía eferente y el órgano efector. Bien. Como receptores sensoriales vamos a tener los varoreceptores, que están estudiados ampliamente, pero principalmente vamos a tener los carotídeos y los aórticos. Las vías aferentes vamos a tener en los varoreceptores del seno carotídeo, vamos a tener el nervio de Hering, el glosofaringeo, y a nivel del aórtico el nervio vago. ¿Sí? Luego estos van a ingresar al sistema nervioso central. Como vías eferentes vamos a tener los nervios parasimpáticos y simpáticos. Y órganos efectores, el corazón y los vasos sanguíneos periféricos. Receptores sensoriales, como ya lo hemos hablado, son los varoreceptores arteriales, que se encuentran estudiados ampliamente, pero a predominio de lo que es el arco aórtico y la bifurcación a nivel de la arteria carótida. Los varoreceptores se adaptan a los aumentos de presión sostenidos en el tiempo. Eso quiere decir que no sirven para regular la presión en el corto plazo, sino que son para regular la presión en el momento, lo que es a corto plazo. Bueno, tenemos los del seno carotidio, los del callado aórtico. Como aferencia vamos a tener el nervio de Hering, el glosofaringeo a nivel carotidio y el nervio vago a nivel aórtico. Estos se van a integrar en lo que es el tracto solitario. Bien. El proceso de integración es tal que el aumento del gasto de los varoreceptores tiende de manera simultánea a inhibir la actividad del sistema excitatorio simpático medular, estimular la actividad del sistema inhibitorio simpático espinal y estimular la actividad de los nervios preganglionares parasimpáticos. Esto quiere decir que ante un aumento de la presión arterial vamos a tener una inhibición del simpático y una estimulación del parasimpático y viceversa. Bien, acá tenemos este cuadrito que nos va a hablar del ajuste cardiovascular ante una disminución de la presión arterial. Como respuesta inicial vamos a tener una disminución de la presión arterial. Esto va a generar una disminución de la descarga de los varoreceptores. A nivel de los centros cardiovasculares medulares
vamos a tener lo que es un aumento de la actividad simpática y una disminución de la actividad parasimpática. Este aumento de la actividad simpática nos va a generar lo que es un aumento del tono arterial, que nos va a dar como resultado final vasoconstricción. Y con esto el aumento de la resistencia periférica. A nivel de aumento del tono venoso, lo que va a hacer es aumentar el volumen sanguíneo y con esto la precarga, ¿sí? Y con esto aumentamos el volumen sistólico, como habíamos dicho que era uno de los determinantes. Y aumentamos la contractilidad cardíaca, lo mismo, uno de los determinantes es el volumen sistólico. Y con esto aumenta el gasto cardíaco. A su vez, el gasto cardíaco también se va a ver influenciado por aumento de la frecuencia cardíaca, que va a estar dado por una disminución de la actividad parasimpática, ¿sí? Entonces, esto es una integración de tanto lo que es el sistema simpático y parasimpático para generar un aumento de la presión arterial como respuesta a una disminución inicial, ¿sí? Bien, después vamos a tener otros reflejos, ¿sí? Que van a ser causados por influencias en los centros cardiovasculares medulares, pero diferentes a los de los vasoreceptores arteriales. Vamos a tener muchos tipos de receptores, tanto centrales como periféricos, y en centros más elevados, como a nivel de hipotálamo y corteza. Bien, uno de estos son los receptores que están ubicados en pulmón y en corazón. ¿Sí? Van a estar ubicados en aurículas, ventrículos, vasos coronarios y pulmones. ¿Sí? Vamos a tener tanto mecano como quimiorreceptores que van a producir respuestas cardiovasculares reflejas, sensando cambios de presión o de volumen. Tenemos que, ante un aumento de la presión venosa central o el volumen, se van a activar estos receptores por expansión, lo que va a generar una disminución de la actividad simpática refleja. Y en cambio, la disminución de la presión venosa central va a generar la respuesta inversa, ¿sí? Bien. Y después tenemos acá lo que es el reflejo de Bessel-Harish, que es un reflejo que nosotros tenemos bien conocido, que se asocia a bradicardia y hipotensión, ¿sí? Por una disminución brusca de la precarga. Lo vemos mucho en lo que es maternidad. Bien. Reflejos quimiorreceptores ante un aumento de la presión arterial de oxígeno, ante un aumento de la presión arterial de dióxido de carbono, o una disminución de la presión arterial de oxígeno, o ambas a nivel arterial, van a producir aumentos en el reflejo del índice respiratorio y de la presión arterial. Esto sería como resultado de un aumento de la actividad tanto de los quimiorreceptores arteriales como de los quimiorreceptores centrales. Bien, después tenemos el reflejo de Cushing, ¿sí? El reflejo de Cushing lo que hace, o está diseñado para mantener la presión de perfusión cerebral, ¿sí? Que esto se va a dar porque ante un aumento de la presión intracraniana, ¿sí? Ya sea por un tumor o lo que fuese, si nosotros mantenemos estable la presión arterial media, se va a generar una disminución de la presión de perfusión cerebral. Entonces, como respuesta compensadora, tenemos una elevación paralela de la presión arterial media para poder mantener una adecuada presión de perfusión cerebral. Bien. Después tenemos el reflejo de inmersión, que lo voy a hablar rapidito porque no es tan importante en humanos, sino que en animales acuáticos, que va a asociar lo que es bradicardia más vasoconstricción intensa en todos los órganos sistémicos, a excepción del cerebro y del corazón. ¿Esto para qué es? Es para que ante la inmersión prolongada se pueda generar una desviación del flujo en los órganos esenciales y se disminuya el consumo de oxígeno o el uso de oxígeno en el resto de los órganos. Bien, la respuesta cardiovascular asociada a la emoción. Estas respuestas se producen en la corteza cerebral y llegan a los centros cardiovasculares medulares a través de las vías córtico-hipotalámicas. Por ejemplo, la rubefacción. O ante la sensación de peligro o excitación, se genera esto de lucha o huida con activación del sistema simpático. Otro ejemplo de esto, pero que sería un ejemplo paradójico, es que ante una situación de estrés se genera una activación del tono parasimpático, una pérdida súbita del simpático, ¿sí? Esto es un ejemplo que nos pasa a menudo en un paciente, por ejemplo, más que nada hombre, joven, cuando está en quirófano para hacer un bloqueo supraracnoideo,
en paciente que presenta este reflejo vasovagal, ¿sí? Con bradicardia, hipotensión, sudoración, etc. ¿Sí? Entonces sería que entre una situación de estrés se genera un predominio de lo que es el tono vagal o parasimpático. Bien, como respuesta refleja al dolor, el dolor puede influir tanto de forma positiva o negativa sobre la presión arterial. Ejemplo de esto es, tanto el dolor cutáneo como superficial van a causar una elevación de la presión arterial. Y lo que sería el dolor profundo, visceral, genera una respuesta a predominio vagal, ¿sí? Esta respuesta contribuye al estado de choque que con frecuencia se acompaña a las lesiones que son por aplastamiento o por desplazamiento de articulaciones. Bien, bueno, con esto ya concluimos lo que es la regulación a corto plazo, ¿sí? Y ahora vamos a hablar un poco de lo que son las regulaciones a largo plazo, que va a estar determinada principalmente por la regulación de los líquidos corporales. Ante un aumento de la presión, se genera un aumento en la velocidad del gasto urinario y con esto una disminución en el volumen sanguíneo, ¿sí? Acá le vamos a poner una secuencia de eventos ante el aumento de la presión arterial, que es, aumenta la velocidad del gasto urinario, con esto va a disminuir el volumen del líquido, disminuye el volumen sanguíneo, disminuye el gasto cardíaco y con esto se compensa la disminución de la presión arterial. Bien. Regulación hormonal. Vamos a tener a nivel de la médula, con la liberación de adrenalina y noradrenalina. A nivel de la hipófisis posterior, la hormona antidiurética, que va a generar la vasoconstricción y retención de agua. A nivel de riñón, con lo que es la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿sí? Se produce la liberación de renina, angiotensina 1, que rápidamente se convierte en angiotensina 2 por la enzima convertidora de angiotensina. Esta va a generar vasoconstricción y retención de sodio, y a su vez va a estimular la liberación de aldosterona, que retiene sodio y elimina potasio. Como estímulos para la liberación de renina tenemos la disminución de la velocidad del filtrado glomerular, el aumento de la actividad simpática renal a través de los receptores beta-1 y la vasoconstricción arterial. Bien, y después tenemos a nivel auricular la liberación del péptido antibiótico auricular, que se da cuando se produce una dilatación de la aurícula que se excreta sodio. Bien, bueno, a nivel renal, la causa principal de la filtración glomerular continua es la presión hidrostática capilar glomerular de 60 milímetros de mercurio. La velocidad de filtración se va a disminuir por factores que reduzcan la presión del capilar glomerular, como puede ser una disminución de la presión arterial o la vasoconstricción de las arteriolas renales preglomerulares. Bien. Sistema renina-angiotensina-aldosterona, algo ya estuvimos hablando recién, ¿sí? Que se da con, bueno, diversos estímulos van a generar la liberación de renina. La renina estimula la liberación de angiotensina 1, que rápidamente se convierte en angiotensina 2, y la angiotensina 2 es vasoconstrictora y a su vez estimula la liberación de aldosterona, que la aldosterona retiene sodio y elimina potasio. Bien. Bueno, a nivel de la hipófisis, ¿sí? La liberación de la hormona antidiurética, cuyo estímulo van a ser los cambios en la osmolaridad plasmática. ¿Sí? A nivel auricular, la secreción del péptido natriurético auricular, ¿sí? Que se van a liberar cuando hay un aumento en el volumen sanguíneo. ¿Sí? El péptido hace que los riñones excreten sal y agua para normalizar el volumen sanguíneo. Bien, bueno, acá tenemos un resumen de lo que es el sistema nervioso autónomo. Parte, estuvimos hablando, sí, la semana pasada, y tenemos la división en sistema nervioso parasimpático, simpático, ¿sí? Acá en lo que es parasimpático, es a niño de cráneo sacro, ¿sí? Y tenían su primer neurona en lo que es el sistema nervioso, en los núcleos de los pares craneales, perdón, y el simpático, que es tóraco-lumbar, ¿sí? Tenía su primer neurona en lo que era el asta intermedio lateral de la médula. Bien, bueno,
Esto ya lo hablamos la semana pasada, así que lo paso rapidito. Acá lo mismo, habla de los neurotransmisores que utilizan a nivel presináptico y postsináptico cada sistema. Bien, y también tenemos lo que es el control local, ¿sí? Que va a estar dado más que nada en función de las necesidades metabólicas de cada tejido. Puede ser también este control a corto plazo, con lo que es vasoconstricción y vasodilatación, y a largo plazo con un aumento o disminución del tamaño, con un aumento del número, que sería lo que es la angiogénesis o la circulación colateral. Y después tenemos estos, tanto el óxido nítrico como la endotelina, que van a estar involucrados a nivel local en lo que es el óxido nítrico con la vasodilatación y la endotelina la vasoconstricción. Y bueno, eso es todo por esta clase.